Hola mis queridos alumnos, bienvenidos por aquí por esta plataforma que les voy a estar dejando bastante información. Ojo que lo que yo diga aquí no es que va a ser elemental para nuestras evaluaciones. Todo lo que yo diga aquí lo voy a repetir en la clase, ¿ok? Pero se los dejo por aquí como apoyo para que bueno, en especial sobre todo ayer que no pudimos culminar nuestro contenido. Se los quiero dejar por aquí, igualito lo vamos a repasar la semana que viene, pero pudiera ser un poquito más rápido si realmente lo revisan primero y todo esto, realmente se animan a estudiar un poquito y a leer el manual que les voy a enseñar ahora. Entonces, estamos aquí en nuestra clase de Classroom de Classroom y bueno, aquí está, expresión oral, ustedes son sección 4, igualito voy a dejar esta información aquí para todas las otras secciones si quieren revisar. Aquí en trabajo en clase, abajo tenemos la parte de ortografía y redacción, que era, digamos, lo que íbamos a introducir ayer, pero bueno, por falta de tiempo nos quitaron un poquito de minutos. Mire, aquí tenemos un manual bien chévere de normas de ortografía y redacción. ¿Okay? Este es el manual de estilo de la Universidad Católica de Chile. Mira, aquí me vino directo a la información, pero se los voy a mostrar. ¿Okay? Este es el manual de estilo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Normas de ortografía y redacción para publicaciones institucionales, que es lo que nos va a competir. Nos compite. Nos compete. Perdón, me equivoqué. Ok, entonces bueno, aquí vemos en nuestro índice que tenemos prácticamente todos los signos ortográficos y podemos revisarlos siempre que quieran, pero nosotros nos vamos a concentrar en el punto, en la coma, punto y coma y dos puntos, por los momentos. Ok, pero aquí les queda este manual que les va a servir para toda la carrera. Ok, miren, tienen inclusive las normas, palabras monosílabas, ¿ok? En cuanto a los signos ortográficos, punto, coma, punto y coma, dos puntos suspensivos, signos de interrogación, exclamación, paréntesis, guiones, rayas, barras, ¿ok? Etcétera. Normas de acentuación, normas generales del uso de la tilde, palabras monosílabas, acentuación en palabras de otra lengua. No todo lo vamos a ver, pero este va a ser nuestro manual de referencia para ubicarnos dentro del uso de las normas de acentuación y todo lo que tiene que ver con las reglas ortográficas. Ok, uso de mayúsculas y minúsculas, uso de nombres propios, personales e institucionales, que nos interesa, expresiones numéricas. Bueno, aquí tenemos expresiones procedentes de otras lenguas y los neologismos, que son las palabras que digamos que se han como actualizado en el lenguaje según las culturas. Normas morfosintácticas de la redacción. Todo esto no lo vamos a leer. A ver, profe, ¿me tengo que leer todo el manual para la materia? No, esto es un libro de referencia, ¿ok? Uso del lenguaje inclusivo, redacción de textos periodísticos, que vamos a leer un poquito porque nos interesa para la redacción de textos informativos menores, que es lo que vamos a estar evaluando. Entonces, bueno, es el excelente etcétera que van a poder revisar si se animan a leer este manual, que está bien chévere. Vamos a estar revisando esta matriz de la oración normal. Antes nosotros hablábamos de sujeto, verbo, predicado, ¿cierto? Para lo que es la morfología o la forma de la oración, lo que compone la oración. Ahora lo vamos a estudiar un poquito más a fondo y vamos a hablar de lo que es el sujeto, el verbo y sus complementos, que vamos a tener el complemento directo, complemento indirecto y circunstancial. Aquí lo ven en esta matriz, miren. El orden convencional de la oración es el siguiente: sujeto, verbo, complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial. Profe, va muy rápido, tranquilo, que esta información la tienen aquí en el manual y la vamos a estar revisando nuevamente en clase.
María escribió una carta al director del diario la semana pasada. Es una oración completa. ¿Por qué? Porque me habla quién realizó la acción, cuál acción le realizó, qué acción realizó, ¿sí? A quién la realizó y cuándo la realizó. ¿Ok? Esa es una oración que conlleva toda la información necesaria de la acción. ¿Ok? Tengo mi sujeto, tengo mi verbo, tengo mi complemento directo que me indica directamente, valga la redundancia, qué es lo que realizó ese verbo, cuál es la acción en sí, ¿ok? Me aporta información. El complemento indirecto, que suele ser a quién, ¿sí? Y el complemento circunstancial, que es el cuándo, ¿sí? El cómo, ¿ok? Entonces, repito, tengo el verbo María, tengo el sujeto María, tengo mi verbo, que es la acción, escribió. Tengo mi complemento directo, que es ¿qué escribió María? Una carta. Mi complemento indirecto, ¿a quién escribió María esa carta? Pues al director del diario. ¿Y cuándo escribió María esa carta? Pues la semana pasada. Profe, ¿todo el tiempo va a ser así? ¿Todo el tiempo son las mismas preguntas? No. Varía dependiendo de la oración, pero ese no va a ser nuestro objeto de estudio actualmente. Nosotros nos vamos a concentrar en... ahorita nos vamos a concentrar en los signos de puntuación. ¿Ok? Sí, vamos a estudiar la oración, pero la oración para que me aporte a mí la información necesaria para saber cuándo voy a poner una coma y cuándo no, ¿ok? Esta oración me da a mí prácticamente toda la información sin ningún tipo de signo de puntuación. Sin embargo, cuando yo quiero expresarme textualmente y las oraciones son un poco más complejas y varían, todos mis complementos, el complemento directo, el complemento indirecto y el complemento circunstancial, van a estar sometidos a signos de puntuación, porque van a estar como incisos, como comas. Esto ya los voy a explicar después. Ok, entonces vamos a comenzar por el punto. ¿Ok? Este punto sirve para indicar el final de una oración. Listo. Ese sería el punto y seguido, ¿ok? De un párrafo, ese sería el punto y aparte. Y de un texto sería el punto y final. Estamos familiarizados con esto, sí, es verdad, pero cuando debemos diseñar un texto, como que se nos olvida un poquito. ¿Ok? Entonces voy a repetir. El punto sirve para indicar el final de una oración. ¿Ok? Cuando finaliza una oración, eso quiere decir que es un punto y seguido. ¿Por qué punto y seguido? Porque sigue aportando mi información. ¿Ok? Yo sigo aportando información acerca de lo que estoy planteando, ¿sí? Acerca de la acción que se está realizando. Cuando indica el final de un párrafo, entonces allí estamos hablando del punto y aparte. El punto y aparte, ¿por qué? Porque aparte en el siguiente párrafo yo sigo describiendo, sigo complementando la idea principal de la cual hablé en mi primer párrafo. Profe, pero es que puede ser una idea aparte totalmente, o sea, como que de un párrafo al otro, en el segundo párrafo ya estoy hablando es de otra cosa completamente distinta. Entonces el punto del primer párrafo fue punto y final, no fue punto y aparte, porque entonces no estoy
estoy cambiando de tema completamente. Ya no estoy hablando ni del sujeto, ni del predicado, ni del sujeto, ni de la acción que comencé hablando en el primer párrafo, ¿ok? Ya estoy hablando desde otro tema completamente distinto. Pues cambié de texto, ¿ok? ¿Por qué? Por eso es que me preguntaban, ajá, pero entonces, ¿para qué yo tengo que escribir todo lo que me dijiste en 3 párrafos? Si no lo necesito, ¿ok? Hubo algunos con esa disyuntiva. Sí, precisamente porque yo en un segundo párrafo yo sigo extendiendo y complementando mi idea del primer párrafo, ¿ok? Si no, entonces yo como salté de tema, ya estamos hablando de un punto y final en ese primer párrafo, ¿ok? Vamos, ok, y ¿cómo? Indica el final de una oración, es un punto y seguido. Indica el final de un párrafo, es un punto y aparte, y el final de un texto es un punto y final. El final de un texto es el final de un tema, ¿ok? Yo me concentro literalmente en lo que yo estoy hablando acerca de mi sujeto y de todas las acciones que realiza ese sujeto, ¿ok? ¿Qué pasa? Que dentro de esos párrafos donde yo voy a estar, digamos, como desarrollando mi idea del primer párrafo, yo voy a tener que hacer pausas, ¿sí? Generalmente les voy a hablar de la coma. Generalmente la coma es una pausa entre las ideas, ¿ok? Yo recuerdo que cuando a mí me enseñaban la coma me decían, cuando tú leas y necesitas de respirar, esa es una coma. Así me lo enseñaron en algún momento. Pero bueno, la definición de la coma es al interior de la oración. Al interior de la oración, eso quiere decir entre mi inicio de la oración y mi punto seguido, ¿ok? Al interior de la oración, la coma separa los elementos que la conforman. ¿Cuáles son los elementos que la conforman? Lo que veíamos en la oración matriz: el sujeto, el verbo, el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento circunstancial. Entonces, separa los elementos que la conforman. Su uso correcto se da en los siguientes casos. Y aquí nos dan todos los ejemplos, ¿ok? Voy a ir directamente a los ejemplos. Enumeración de elementos de una misma clase. Aquí me dice, la moción fue aprobada por los decanos de las facultades de comunicaciones, letras, derechos, ciencias y biología. Están prácticamente hablando de elementos que corresponden a una misma clase. Estamos hablando de escuelas o facultades, ¿ok? Y se van enumerando, ¿ok? Y esta enumeración y división debe llevar coma. Bueno, oraciones vinculadas, las oraciones intercaladas, que, por ejemplo, el jueves se realizó la reunión. La moción fue aprobada y se firmó el decreto. Vamos a ver qué nos dice aquí de las oraciones vinculadas, en las que se presentan sucesiones de elementos, ¿ok? Generalmente se trata de acciones que se suceden una a la otra, ¿ok? Son dos acciones. Entonces veamos, el jueves se realizó la reunión. La moción fue aprobada y se firmó el decreto. Aquí hay dos oraciones, ¿okay? De hecho hay tres, ¿ok? Si nos guiamos por los verbos. El jueves se realizó la reunión, esa es una oración. La moción fue aprobada, esa es una oración. Se firmó el decreto, esa es una oración, ¿sí? O sea, son oraciones vinculadas, ¿ok? Bueno, aquí tenemos frases intercaladas. Tienen aquí todos los ejemplos, no los vamos a verificar todos, pero lo importante es que se entienda que la coma nos separa los elementos que conforman nuestra oración. Separa el verbo el sujeto y el verbo el verbo del predicado, nuestro complemento directo de los demás complementos. O
sea, todo lo que nosotros vimos como sujeto, verbo, complemento indirecto, complemento directo y complemento circunstancial, la coma es la encargada de separarlos para darle sentido a las oraciones más complejas. ¿Ok? Esto es un poco de más investigación, todo lo que tiene que ver con los complementos, pero no nos vamos a dedicar a estudiarlos como tal, pero sí vamos a estar dando ejemplos que nos puedan aclarar nuestras dudas. ¿Ok? Todo esto lo vamos a reforzar en clase. Ok. Aquí tienen todos los ejemplos. Detrás de los conectores, entre sujeto y un verbo. Por ejemplo, me felicitaron mis padres, tíos y abuelos. ¿Sí? A ver, seguimos la coma, exacto. Aquí tienen todos, pueden revisar todos los ejemplos de la coma, perdón. Sí, entre el verbo y sus complementos, para enumerar, antes de y o y ni, ¿ok? Aquí tienen todos los ejemplos, que lo que me importa es que comprendan la coma como una pausa, ¿ok? Entre ideas, entre oraciones, dentro de la macroestructura de la oración, ¿ok? Vamos con el punto y coma. Bueno, hablamos del punto, hablamos de la coma, vamos al punto y coma. El punto y coma señala una pausa mayor que la coma, ¿ok? Y generalmente no cambio de tema, sino que aporto una idea al tema que estoy manejando. Y es una pausa menor que el punto, con una función fundamentalmente jerarquizadora, ¿ok? Por regla, o sea, es como que subordinada es como que está una dependiente de la otra, ¿ok? Por eso no es, alguien me decía, es que cambias de oración, cambias de idea, cambias de tema con el punto y coma, no. Tú subordinas una oración con la otra. Aportas una oración que depende de lo que estás escribiendo anteriormente, antes del punto y coma. Por regla, la palabra que viene inmediatamente después del punto y coma debe ir en minúscula, nunca en mayúscula, ¿ok? Que no es lo que pasa con el punto y seguido. Además, debe haber un espacio entre el signo de puntuación y la palabra que le sigue. ¿Okay? Esto es una regla de morfología. Su uso tiende a ser más que nada estilístico. Es como para aportar, no sé, hasta sabor, sazón al párrafo. Tiende a ser más que nada estilístico, ya que puede ser reemplazado por un punto o una coma, ¿ok? Si bien sería correcto, de todos modos altera la forma en que es percibida la información. Sí, esto es muy cierto. Entonces, aquí tenemos de entre los ejemplos, separar elementos en oraciones complejas. En primer lugar, coma, nos reuniremos el lunes. En segundo lugar, revisaremos los puntos de la propuesta. Tercero, votaremos la moción. Les voy a dar una entonación. A mí me sirvió mucho para comprender el punto y coma, porque esto bien pudiera ser sustituido por una coma, pero si ustedes leen la oración de esta manera, en primer lugar, nos reuniremos el lunes. En segundo lugar, revisaremos los puntos de la propuesta. Yo creo que el punto y coma tiene más sentido a nivel estilístico, es para poder leer con más fluidez, ¿ok? Con más comprensión. No es lo mismo que yo digo, en primer lugar, nos reuniremos el lunes, coma. En segundo lugar, bueno, ahí inclusive le di la entonación. En segundo lugar, revisaremos los puntos de la propuesta. Tercero, votaremos la moción. La coma es para dar un respiro, ¿sí? Pero es, digamos, monótona, es como de enumeración.
yo lo siento así. Sin embargo, el punto y coma es como para... Eso que dije ahorita pudiera estar precedido por un punto y coma. Sin embargo, el punto y coma, ¿sí?, es como para cambiar de entonación dentro de las pausas. En primer lugar, nos reuniremos el lunes. En segundo lugar, revisaremos los puntos de la propuesta. Tercero, votaremos la moción. ¿Ok? Hay varios casos, separar dos oraciones que son independientes. Todo el mundo a casa, ya no hay nada más que hacer. ¿Ok? Eso pudiera ser un punto y seguido incluso. Pero el punto y coma nos permite separar dos oraciones completamente independientes, pero que me enriquecen la idea. Ok, anteconectores, por ejemplo, lo que decía hace un segundo, sin embargo, ¿sí? A ver, aquí tenemos ejemplos. Los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes. Sin embargo, entonces, punto y coma. Sin embargo, coma. ¿Ok? Los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. ¿Ok? Entonces, la intensa reunión entre los trabajadores duró más de 5 horas. Pero, ese pero está precedido por un punto y coma. No pudieron sacar nada en limpio, ¿ok? Debido a que todos tenían intereses diferentes entre sí. Entonces, vemos que también es una pausa, pero me aporta el poder separar dos oraciones independientes y que me sigan aportando información, pero con un asunto estilístico, con un tumbado lector para poder leer, ¿ok? Me aporta como, insisto, como otro tipo de entonación, ¿ok? Otro tipo de entonación para poder aportar información. Y a la hora de leer, que también lo vamos a estar haciendo en clase, es enriquecedor realmente, porque te permite hacer inflexiones dentro de la lectura que le permite a tu público comprender mejor y captar mejor, ¿ok? Y por último tenemos los dos puntos. Dice, la función que cumple este signo de puntuación es unir dos segmentos, uno subordinado al otro. Okay, dos segmentos de una oración que se encuentran estrechamente relacionados, por lo que la interpretación de uno depende del otro. El subordinado depende del contenido que le precede a los dos puntos. ¿Okay? Se caracteriza por marcar una pausa mayor a la coma. Sí, definitivamente. Y menor a la del punto. ¿Ok? Entonces, al igual que en el caso del punto y coma, la palabra que viene inmediatamente después de los dos puntos debe ir en minúscula, nunca en mayúscula. En este caso, la primera palabra, ¿cuál es? Ok, es que me salté. Ok, debe haber un espacio entre el signo de puntuación y la palabra que le sigue. Ok, igual que el punto y coma. Entonces, bueno, lo que precede una enumeración, el arte renacentista tuvo grandes exponentes. Tal, tal y tal, que deben ir separados por comas por enumeración. Pero cuando yo digo, estos son, y enumero, ¿ok? Entonces, tengo una enumeración explicativa. Separan un ejemplo, ¿ok? El arte renacentista fue un regreso al estilo grecorromano. Se recuperó el valor de la simetría, ¿ok? Si yo voy a dar un ejemplo directamente de lo que estoy diciendo y lo voy a subordinar a esa idea, yo pongo dos puntos, fino. Introducen una cita directa cuando voy a citar a alguien. El director señaló, dos puntos, entre comillas, tal. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tienen muchísimos ejemplos que pueden estar revisando, ¿ok? Les dejo este material aquí que está súper bueno
y pueden tener un poco más de comprensión acerca de lo que les estoy diciendo. Lo vamos a repasar en clase, pero bueno, estos son los que vamos a tocar como tal para poder concentrarnos en nuestra redacción de texto de 3, nos vamos a concentrar siempre en esto, redacción de texto de 3 párrafos, ¿ok? En las que vamos a usar nuestros signos de puntuación, vamos a estar nutriendo la información de cómo vamos a redactar esos párrafos y siempre vamos a tener un inicio, un desarrollo y una conclusión, ¿ok? Lo mismo que nosotros hicimos, lo vamos a ir perfeccionando con toda esta información que van a estar revisando, ¿ok? Aquí tenemos los puntos suspensivos, pueden seguir revisando los más signos de interrogación y exclamación, se los dejo por acá. Está muy bueno este manual, nada, espero que lo revisen bien y nos estamos viendo. La próxima semana vamos a reforzar esta información y vamos a seguir viendo más contenido, espero yo que podamos hacerlo bien, o sea, digamos, que no nos quiten más minutos porque ya ven que la información tiene que ser bastante compleja, pero no todo se lo puedo dejar por aquí digital, sino que lo tenemos que ver por presencialmente, que es lo que nos compete. Chao, los quiero mucho y bueno, nada, revisen bien. Me preocupa porque esta sección nada más tengo 9, hasta los momentos tengo 9 estudiantes en el classroom, pero necesitan revisar más. Estén más atentos. Bueno, cuídense, nos vemos la semana que viene.